Ahora sí, comienzo entonces. Lo que habíamos quedado en la clase anterior corresponde al tema de oxisales. Habíamos quedado justamente en poder determinar el cómo poder darle nombre a los oxisales y también a partir de la fórmula, o en realidad a partir del nombre, obtener la fórmula. Esas serían como las dos situaciones, igual como lo estuvimos viendo en la clase anterior. En este caso tenemos como título el 3.33, que tiene que ver con los oxisales, y resultan de una sustitución completa o incompleta, y va a depender de lo de lo que nos encontremos, de los hidrógenos de un ácido por metales, o también pueden ser por agrupaciones. Y voy a ver si puedo tomar, déjenme bajar esto para poder entrar por acá, ahí sí, ahora sí. Por ejemplo, si tengo un HCl, por ejemplo, este HCl yo lo puedo llevar a disociar en un protón, que vendría siendo el H+, perdón, H+, con signo más arriba, ahí sí, y luego le sumo el Cl con carga negativa, que sería -1, a la que se le llama cloruro, ¿vale? A esta disociación se le reconoce entonces como el que uno pueda sustituir los hidrógenos de un ácido por un metal. Entonces, este hidrógeno que aquí aparece, que se lo saqué al hidrógeno, perdón, al HCl, al ácido clorhídrico, se lo saqué, en este caso queda como protón, más un Cl- que es el cloruro. Entonces, si el cloruro lo asocio, por ejemplo, con un metal, puedo formar el cloruro férrico. Cloruro férrico. Y eso es por sacarle todos los protones al ácido o una parte de los protones o de los hidrógenos al ácido. Por eso se habla de que los oxisales resultan de la sustitución completa o incompleta de los hidrógenos de un ácido por metales, o que también pueden ser por agrupaciones de carácter metálico. Para escribir la fórmula, eso sí, de una sal, se utiliza el mismo procedimiento que hemos ocupado y de los que ya hicieron esta tarea, los que les correspondía hacer esta tarea. Se ocupa el mismo método, no hay cambios respecto a eso. Respecto al usar el oso, el ico, eso se mantiene tal cual. Y algunas consideraciones adicionales son que primero se escribe el símbolo del metal, seguido el radical halogénico. ¿Cuál es el radical halogénico? El que tengo acá. O sea, el que está después de sacarle el hidrógeno. Y este residuo halogénico es el cloruro. O sea, el hídrico se transforma en uro. La terminación hídrico la transformo en uro. El ácido clorhídrico tiene residuo halogénico el cloruro, porque le saqué el hidrógeno y se transforma en cloruro. Luego, si el cloruro le agrego un metal, por ejemplo el potasio, me va a quedar cloruro de potasio. Luego, ¿cómo pongo la ecuación, o en este caso la fórmula? Primero va el metal, seguido de, en este caso, del no metal, que sería el cloruro. Entonces, en ese caso se sigue manteniendo el concepto de lo que estábamos viendo en la clase anterior. Si echamos un poquito atrás, paso 1, paso 2, paso 3 se mantienen exactamente. Hay que hacer el intercambio de los estados de oxidación. Se simplifican en los momentos en que corresponda. Si tengo 2, 2, 2, 4, eso quedaría en 1, 1, 2, por ejemplo, cuando corresponda. Si no se puede hacer, no se hace, ¿sí? Eso es más o menos lo que habría que considerar. En el caso puntual que estamos viendo aquí a continuación, tenemos ya no un ácido clorhídrico, sino que tenemos un ácido que es el H, permítanme aquí, H2, ahí sí, S, perdón, H2SO4, H2SO4. Y luego eso nos pasa a, y aquí vamos a sacar los protones. Si se dan cuenta, este tiene dos protones, ¿sí? El de arriba tiene un solo protón. Protón me refiero a los hidrógenos, ¿vale?
Entonces arriba tengo un protón, es trivial, le saco el protón y eso pasa a ser cloruro. En este caso particular tengo dos protones, entonces pongo 2, luego seguido el signo H, que representa los protones, le pongo el signo más, reforzando que es positivo, y le sumo, por supuesto, el residuo halogénico, que corresponde, y aquí viene la terminación ato. Nótese que cuando partí señalando, cuando tengo la terminación hídrico, pasa a ser uro la terminación. Pero cuando tengo terminación ico, que no se refiere al hídrico, porque uno puede decir, bueno, el hídrico también termina en ico, sí, pero acá es hídrico. En la de abajo es ico. Cuando la terminación es ácido sulfúrico, la terminación es ico, no es hídrico, ahí pasa a ser ato. Entonces aquí hablamos de sulfato, ¿sí? Entonces este residuo halogénico se llama sulfato y que se obtuvo a través de quitarle dos protones al ácido sulfúrico. Por eso se llama sulfato. Si le quito un protón o un hidrógeno al ácido clorhídrico, terminación hídrico, lo transformo en uro y sería cloruro. En este caso es sulfato. Si se dan cuenta, en la parte superior dice sulfato plúmbico. Para eso hay que echar mano entonces a los estados de oxidación del plomo. Y los estados de oxidación del plomo aquí están soplados, dice, son 2 y 4. Si alguien que haya hecho la tarea podría a lo mejor decir cuál es el que corresponde. Si será 2 o será 4 el que hay que utilizar para poder desarrollar eso. ¿Cuál será? El menor. La terminación. No. La No, terminación. para el mayor EICO. Exacto. Sí, La terminación mayor es para el ico. La terminación es para el ico. Y la menor es para el oso. Entonces, aquí tenemos que volver atrás y comenzar a resolver esto en función de, primero, poner el metal. Y el metal es el plomo, ¿sí? Porque ahí dice plomo, plúmbico. Ya sabemos que es terminación ico, plúmbico. Por ahora vamos a dejarlo así, plomo. Y ya sabemos que el sulfato tiene esta forma. Y es SO4. Hay algo que olvidé al hacer la desagregación aquí, que esto tiene carga también negativa y la carga es -2. Como sé que es -2, por los dos protones, porque nótese que el ácido sulfúrico al lado izquierdo, si me van siguiendo, es neutro. Neutro significa que tiene carga cero. Y eso tiene que ser igual a la derecha desde el punto de vista eléctrico. Entonces, en el lado derecho tengo dos protones, dos positivos, y por el lado de acá tengo dos negativos. Dos positivos más dos negativos da carga cero. Y el de acá ya sé que es cero, por lo tanto está perfectamente igualada desde el punto de vista eléctrico. De esa manera sé entonces que el sulfato tiene carga -2. Entonces aquí sabemos que de acuerdo a este método hay que incorporar el -2 en la parte superior, ese tiene carga -2, y hay que poner cuál es el estado de oxidación del plomo. Entonces alguien ya sopló que cuando termina nico significa que el estado de oxidación es el mayor, no el menor. Si fuera sulfato plumboso, si fuera sulfato plumboso, debiese ocupar el 2. Pero como es sulfato plúmbico, terminado en ico, debiese ocupar entonces el 3. Entonces eso es lo que voy a poner acá. Perdón, debiese ocupar el 4, el que aparece ahí, no sé dónde saqué el 3. Debiese ocupar el 4, ahí sí. Aquí las opciones son 2 o 4, no hay otra. 2 o 4. 2 es la menor y 4 es la mayor. ¿Por qué ocupa el 4? Porque aquí dice plúmbico, por eso ocupa el 4. ¿Sí? Si hubiese dicho plumboso, debiese haber ocupado el 2. Pero en este caso, puntual, es el 4. De acuerdo profesor, a... ¿Sí? tengo una duda, disculpe. Lo que pasa es que, por ejemplo, el estado de oxidación de los elementos lo busca en la tabla periódica según el grupo al que pertenecen, ¿verdad? Sí, correcto, sí, está bien eso. Ya, pero por ejemplo, cuando aparece un elemento en el grupo donde dice 17 o de dónde saca, no entendí esa parte, la verdad.
Porque Em, arriba dicen los numeritos, qué sé yo, y arriba hay uno que, por ejemplo, donde están los metales son números más altos, son sus grupos, pues, entonces, ¿cómo se ponen? ¿Cómo es eso? No, yo pero yo digo mirando la tabla periódica, sin tener esa información que nos da usted. en esta, Sí. aquí, en la tabla Por periódica, ejemplo, el flúor está en el grupo de los, donde dice 17, ¿verdad? Arriba dice 17. Entonces, ¿cuál sería? ¿Dónde yo veo la oxidación de eso? en esta tabla no se puede ver, pero hay tablas que establecen los estados de oxidación en la parte superior derecha. Una tabla más pro entregaría aquí los estados de oxidación de los elementos. Pero ahí cuidado con eso porque a veces las tablas muy pro significa que están como en los tiempos, están en lo actual, están en lo 2020, 2021. Aquí ponen un montón de valencias que efectivamente son lo que yo les comentaba, si uno se posiciona aquí en el flúor o en el cloro, o en el hidrógeno. En el hidrógeno decíamos cuántos isótopos tiene, tiene tres, pero si usted se posiciona en esta tabla dinámica, le van a aparecer mucho más que tres. Y existen, sí, existen, pero existen en milésimas de segundo. O sea, son súper inestables, prácticamente para efectos de la química que nosotros utilizamos no cuentan, porque son poco estables. O sea, están en presencia nada. Entonces, uno debiese quedarse siempre con los estados de oxidación que son más estables. Entonces, ¿qué ocurre con las ecuaciones, perdón, con las tablas periódicas muy pro? Que claro, tratando de impresionar, ponen todos los estados de oxidación que se han descubierto, que se han por lo menos experimentado, pero no son estables, no son estables. ¿Y cuál es el problema? Que no son estables, que finalmente están en milésimas de segundo y no forman ningún compuesto. Y si lo llegan a formar, dura millonésimas de segundo. Entonces no cuenta. Sí, Pues. por lo mismo, Entonces, de dónde sacamos la información exacta entonces. ahí habría que verlo con la configuración electrónica que se supone que hoy día vamos a ver después de esta clase de lo que es Ay, computación. pero y en el Vamos, tema en el tema de la tarea, entonces, ¿cómo resolvíamos eso si no lo teníamos bien definido? es que usted me dijo que lo viera en la tabla periódica, pero yo le estaba mostrando estas tablitas y estas tablitas yo se las entregué. Estas tablitas están en los PDF. O sea, usted podría haber mirado estas tablitas y ahí ya podría haber visto cuáles son los No, estados de si las vi, oxidación pero, estables. Estos que aquí aparecen son los estados de oxidación estables. Yo estoy consciente de que en las tablas periódicas puede que le aparezcan más números que estos, pero estos que están aquí son los números de o estados de oxidación estables. Entonces, estos son los que debería ocupar. Por ejemplo, en el caso del níquel son 2 y 3, pero el níquel, si usted lo revisa en su tablita o una tabla muy pro, puede que le aparezcan números incluso sobre el 5 y 6. Y es cierto, sí, sí en forma empírica, en forma experimental están, pero no son estables. O sea, no van a formar ningún compuesto que dure más de una millonésima de segundo. Y si no dura más de una millonésima de segundo ese compuesto, es que no cuenta. Al menos por ahora, con la información que tenemos, porque a lo mejor en el futuro, quizás 20 años más, quizás esos compuestos que son en millonésima de segundo sí van a ser tremendamente importantes, pero por ahora son, digamos, cero a la izquierda. No, no están contando, digamos. Por ahora, con la información que tenemos, con la poca tecnología que hay, hasta el momento no agregan valor. Estos son los estados de oxidación con los que uno debiese trabajar, con los que están aquí en estas tablitas, en estas de acá, ¿vale? Profe, ¿Sí? eh, lo que pasa es que usted en la clase pasada dijo que siempre por cada elemento se trabaja con el estado de oxidación menor, si no me equivoco, ¿cierto? No dije eso. Se trabaja con el estado de oxidación, va a depender de lo que se esté combinando. Por ejemplo, el fierro puede actuar con 2 y 3. Entonces, si actúa con el estado de oxidación mayor, va a terminar en ico. Si actúa con el menor, va a ser oso. Eso sí, Ya, comentamos. y cómo yo puedo saber cuál estado de oxidación se debe estar ocupando? ¿O siempre va a haber algún dato que me verifique en qué estado de oxidación debo ocupar? Sí, siempre va a bueno, estar nos esa va a dar posibilidad. Por ejemplo, acá, por ejemplo, en este ejemplo, aprovechando la pregunta, por ejemplo, aquí dice óxido crómico. Entonces, el ICO te está soplando que está actuando con el estado de oxidación mayor. Entonces, yo me voy al cromo, me voy a esta tablita y veo dónde está el cromo. Aquí está el cromo.
Fíjate, el cromo aquí tiene estados de oxidación 2 y 3. Entonces, si es ICO, no puede estar actuando con 2. Cero posibilidades, porque dice ICO. Y el ICO significa que actúa con la mayor. O sea, aquí hay dos posibilidades, con la menor o con la mayor. En este caso está actuando con la mayor. ¿Por qué razón? Porque dice ICO. Ahora, hay otra forma de también de nombrar el óxido crómico que es incluso en forma explícita de declarar cuál es el estado de oxidación. Y se le pone en paréntesis 3 romanos. Y ahí le está diciendo, el óxido cromo, en este caso, está actuando con el estado de oxidación mayor, que es 3. Entonces, siempre va a haber la forma de darse cuenta de con qué estado de oxidación va a estar actuando un compuesto si que siguen las reglas que hemos estado comentando en las clases. ¿Sí? ¿Vale? Ya, profe, gracias. Vale. Y la otra persona, no sé si quedó más o menos de acuerdo con lo que le comentaba sobre el asunto, porque me interesa que vayamos cerrando. Sí, sí, Vale, sí, sí, sí. vale, perfecto. Entonces, ahora, volviendo a este caso en particular, tenemos la herramienta al lado que está en el extremo superior derecho. Yo lo puse acá justamente para estar soplando. Y que están las tablitas de más atrás, por supuesto. Uno las puede buscar, las va a encontrar. Yo simplemente recogí la que nos interesaba y va a ser un dato siempre disponible. Entonces, aquí dice sulfato plúmbico, ya sé entonces si es ICO, debo actuar con el 4. Si fuera plumboso, debiese actuar con el 2. Ahora lo que tengo que hacer es, paso 2, intercambiar los estados de oxidación. Entonces aquí tendría que poner SO4. Exacto, este no me funcionó, ahora sí. SO4. Ahí está. Y ahora vamos a intercambiar los estados de oxidación. Antes de intercambiar los estados de oxidación, la idea no es complicarnos ni enredarnos. Entonces, para evitar de que, como sabemos que el estado de oxidación de acá es 4 y este estado de oxidación es -2, entonces al momento de hacer el intercambio no se me vaya a entrar a confundir este 4 con este 4. Entonces, para evitar eso, lo que hago es poner paréntesis. Entonces, me aseguro de que lo que está entre paréntesis no lo voy a tocar porque ya es un residuo halogénico. ¿Qué significa residuo halogénico? Que se comporta como un elemento, o sea, se comporta como el plomo, se comporta como el hidrógeno, como el cloro solo. Entonces ya considero como que si fuese un solo elemento que ya no se puede modificar ni nada. Entonces, por eso lo puse en paréntesis. Entonces, ahora lo que yo tengo que poner en juego es intercambiar los estados de oxidación entre el plomo y el sulfato, pero ya no entra en el juego de la simplificación el 4 de este oxígeno, ¿sí? Entonces, aquí intercambio estado de oxidación. Aquí corresponde un 2, porque se intercambia del sulfato, se va al 2, y aquí, si me van siguiendo, ¿qué número corresponde? Un 4. El 4, correcto. Eso es. La pregunta al curso que cae de cajón es, ¿hay alguna posibilidad de poder simplificar esto? ¿Sí o no? Sí, Sí, exacto. ¿Por qué? sí, los números Porque de hay un afuera. factor de 2. Hay un factor de 2. Entonces, nótese que aquí dice 2 y 4. Me estoy refiriendo a este 2 y a este 4 que está acá, ¿vale? Entonces ahí este quedaría en 1 y este quedaría en 2. Y ahí 2. tendríamos entonces la fórmula del sulfato plúmbico. Esa sería la fórmula del sulfato plúmbico, ¿vale? Esta es la fórmula P10. No sé si hay duda, consulta respecto a eso. Parece que no, porque se entendió, entiendo que es sencillo. Ok, avanzamos entonces. Esto que aquí aparece de alguna manera resume cuáles vendrían siendo los posibles estados de residuos halogénicos y que resulta relativamente sencillo formar los oxidales respectivos. Por ejemplo, ya lo habíamos visto en la slide anterior, el ácido sulfúrico termina en ico, sulfúrico, no hídrico, sino que sulfúrico, dos protones más el sulfato, este es el sulfato, entonces el residuo, que en este caso es ácido sulfúrico, el residuo halogénico es ato, por eso se llama sulfato. Luego, si lo sumo con un plomo, formo el sulfato de plomo. Veamos el otro caso, terminación oso.
Este corresponde al ácido cloroso, perdón, ácido hipocloroso, ácido hipocloroso. Pero lo concreto es que aquí, en este modelo, lo que nos interesa es la terminación, más que sea hipo, que sea oso, nos interesa la terminación oso. O sea, esto aplica tanto para el hipocloroso como para el cloroso. Pero el que estamos viendo aquí, el HClO, corresponde al ácido hipocloroso, porque ahí el Cl está actuando con el estado de oxidación 1. Entonces, protón más, en este caso corresponde al anhidrio, o el residuo halogénico, se transforma de oso, tal como este se transformaba de ico a ato, ahora este oso se transforma en ito. O sea, en este caso sería, como este es ácido hipocloroso, se transforma en hipoclorito. Se transforma en hipoclorito. Por eso es sal, o también llamado oxisal, hipoclorito. Luego, si yo le sumo un metal, por ejemplo el sodio, se transformaría en hipoclorito de sodio. Ese es el camino. Lo mismo pasa entonces con otro residuo halogénico, que ya lo comenté. Estos son los tres casos. Está la terminación ico, la terminación oso y la terminación hídrico. ¿Hay otras más? No, no hay más. No hay más. Pero el oso, Pero ¿sí? uno puede juntar, digamos, cualquier elemento, ¿cómo es eso? O sea, No, no lo tengo bien claro, no, ¿cómo es eso? hay que considerar siempre los ácidos. Y en los ácidos, ¿Ya? dentro de los ácidos que tenemos, está la posibilidad que el ácido termine en ico, que no incluye al hídrico, porque el que termina en hídrico termina en hídrico. Este es aquel que termina en ico, no en hídrico. Por ejemplo, el ácido sulfúrico, no es sulfihídrico, sino que es sulfúrico. Entonces el ácido sulfúrico no termina en hídrico. Y dado que no termina en hídrico, ese sulfúrico, como termina en ico, pasa a ser un sulfato si yo le quito los dos protones. Luego, en el caso de los osos, este corresponde a un ácido hipocloroso. Como le quité un protón, pasa a ser hipoclorito. Y si yo le agrego un metal, pasa a ser hipoclorito de sodio. Si le agrego un potasio, hipoclorito de potasio. Si le agrego el litio, hipoclorito de litio. Y así sucesivamente. Puedo ir cambiando el metal. Aquí está actuando con estado de oxidación 1, eso sí. Y en el caso del hídrico, aquí habla de ácido clorhídrico, este sí termina en hídrico. Si lo disocio en protón más el Cl-, esto es cloruro, más el sodio, va a formar el respectivo cloruro de sodio. Pero el residuo halogénico de transformar un ácido que termina en hídrico en un residuo halogénico, su residuo halogénico termina en uro. Ejemplo, ácido clorhídrico termina en cloruro. Ácido yodhídrico, que termina en hídrico, sería yoduro. Ácido bromídrico, que termina en hídrico, sería bromuro. ¿Sí? Y el resto le voy sumando los metales que yo quiera para ir formando los respectivos haluros. En este caso, cloruro, bromuro, yoduro, entre otros. Ese es más o menos el mecanismo. ¿Sí? Ok. Creo que no entendí. ¿Qué parte Bien, no estamos entendiste? más perdidos, creo yo, profesor. Es que Yo creo que estamos Profe, viendo ¿esos son ejemplos como reales. propiedades o son como ejemplos? Eso es lo que Mm, no entiendo. creo Vale. que- Son propiedades, entonces siempre va a ser así. El residuo halogénico se llama residuo porque es lo que queda. Si yo al hidrógeno lo despojo de sus hidrógenos, al ácido sulfúrico, si yo lo despojo de sus hidrógenos, me voy a quedar con su residuo. Y su residuo es esto, SO4-2. A este residuo, si proviene de un ácido que termina en ico, se llama sulfato. Luego, si al Pero ¿y cuándo vamos HClO, a saber que tiene que dejar el residuo? O sea, tenemos que sacar el hidrógeno solamente, ¿o no? sí, exacto, hay que sacar Ya. el hidrógeno, hay que Y sacar el hidrógeno. lo otro sería, lo que queda sería el residuo. Sí, lo que queda residuo.
Este es el compuesto, le quito los hidrógenos y todo lo que no sea hidrógeno se llama residuo. En este caso, cuando el ácido termina en ico, el residuo termina en ato. Por ejemplo, ácido sulfúrico, el residuo es sulfato. ¿Sí? Eso es. Y acá, el ácido termina en oso, ácido hipocloroso. Cuando el ácido termina en oso, ácido hipocloroso, si yo le quito el hidrógeno, su residuo, que es este que está acá, se transforma en hipoclorito, porque proviene del ácido hipocloroso. O sea, aquí por supuesto hay que tener súper claro cómo se llama este compuesto. Este compuesto es el ácido hipocloroso. Como ya sé que se llama ácido hipocloroso, voy a poder saber entonces que si yo le quito ese ácido, se va a transformar en hipoclorito. Y si yo luego le sumo un metal cual sea, va a ser hipoclorito de sodio, hipoclorito de potasio, del metal que yo le sume. Eso es, no sé si más allá de eso hay alguna duda. Ok, Ahí que me queda un poco más claro. Sí. ok. Profesor, Sí, o dígame. sea, se entiende de que a su residuo le tenemos que agregar un metal y nos va a dar la La sal. combinación que usted, Le claro, va la sal. Todo esto que está acá es la sal. sulfato más el plomo sería sulfato de plomo o Perfecto. Sí, sulfato. sulfato de plomo. Sulfato de plomo. Ok, Sí. gracias. Sería bueno, entonces, qué bueno qué buena la intervención, porque así me permite reforzar que aquí este sería sulfato de plomo. Sulfato, lo escribí mal. Sulfato. Y lo mismo ocurriría con el otro. O sea, en el otro, aquí yo estoy formando ahora las sales. Entonces, esta sal sería, como viene del ácido hipocloroso, le quito el hidrógeno, se transforma en hipoclorito, y luego el hipoclorito que se combina con el sodio forma el hipoclorito de sodio. Eso es. El NaClO es el hipoclorito de sodio. Y este que es tan trivial, pero prefiero igual anotarlo para que no quepa la menor duda. Este sería el cloruro de sodio. Cloruro de sodio. Que se forma del residuo halogénico del ácido clorhídrico. Residuo, entonces, para que a todos nos quede claro, corresponde quitarle los hidrógenos al compuesto. Al hidrógeno lo después, perdón, quitarle, sí, está bien, quitarle los hidrógenos al compuesto. En este caso, el compuesto es ácido sulfúrico. Al ácido sulfúrico le quito los hidrógenos, todos sus hidrógenos, y se transforma en ato. El residuo halogénico se llama sulfato, entonces. Si bien es ácido sulfúrico, sería sulfato. Luego, si el residuo el ácido termina en oso, su residuo halogénico terminará en hito. Aquí hay un ejemplo que es el hipoclorito de sodio, pero también podría ser el ácido cloroso. Y el ácido cloroso sería, por ejemplo, HClO2. Y ahí se llamaría simplemente clorito de sodio, no hipoclorito, porque estaría actuando con la segunda, con el segundo estado de oxidación. Y en este caso, la terminación hídrico, que es la más fácil, ácido clorhídrico, nótese que ahí termina en hídrico, le quito un protón y a este ya se llama cloruro. En este caso tenemos el ácido bromídrico, hídrico, termina en bromuro. Ácido yodídrico sería yoduro. Y cualquier metal que le agregue, voy a formar la respectiva sal. Eso es. Creo que ya ahí pudimos llegar más o menos a entender un poquito mejor el concepto. No sé si estamos de acuerdo o no, pero la tarea sería la siguiente. Esta vendría siendo la tarea para que le echen un vistazo. Ahí aparecen los mismos ejercicios que vimos recién y que serían los que tendrían que desarrollar. Tomando y acusando recibo de
lo que dijo una persona que está muy enredado, en fin, está medio complicado entender cuáles son. Bueno, aquí por ejemplo tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Si conté bien, ¿o no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿O no? 1, 2, 4. Sí, profe, son 7. Claro, ahí son 7, ahí debiesen ser 8. Entonces, en este caso en particular, debiésemos resolver el equipo 1 o 3, dependiendo a quién le toque, no es que 1. tenga que hacer el 1 y el 3, ¿ya? Entonces el equipo 1 tendría que hacer el A, B, C y D. Aquí faltó la D, ahí está la rana, eso fue el error, eso es D. En este caso serían los primeros 4. Y luego el equipo 2 tendría que hacer el 3 más el primero, ¿vale? Para ordenarnos un poquito, porque todos tienen que hacer la misma cantidad de ejercicios. Entonces el segundo equipo tendría que hacer los últimos 3 más el primero. En el caso de acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aquí sí que hay 8, verdaderamente hay 8. Entonces serían los primeros 4 el equipo 1, los segundos 4 el equipo 2. Y aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aquí también hay verdaderamente 8, así que lo mismo. Los primeros 4 equipo 1, segundos 4 equipo 2. Y aquí tenemos 1, 2, 3, 4. Aquí está fácil, 2 y 2. ¿Vale? Ahí está la definición entonces de lo que fue esta tarea. Y, o sea, entonces el equipo 4 le tocaría lo que le toca al equipo 2 de ahora, ¿cierto? ¿O no? ¿Sí? Al equipo 4 le toca lo que le Claro, toca. porque sería como el equipo 2 de ahora, pues, si Sí, somos pero 3 y 4. recordar que las tareas son semanales. Los que trabajan en esta semana son Ah, es otra cosa después. los equipos que Ah, les ya. toca trabajar esta semana, que por ahí escuché era el equipo 1 y 2, o sea, 3 Sí, y sí, sí. 4, el equipo 3 y 4 descansan, toman palco, Ah, ya, se después ponen a otra mirar, cosa. son espectadores, ¿sí? Bueno, si quieren lo hacen, por supuesto que siempre van a ser bienvenidos, pero no son evaluados ni son exigidos, pero sí para el equipo 1 y 2, ¿sí? Ok, entonces, ya que hemos hecho esa aclaración, ahora pasamos a compartir la clase de hoy que corresponde a enlaces, o en este caso que corresponde a enlace químico puntualmente, y es lo que voy a compartir ahora. Enlace químico. Agradecería si alguien me dice si efectivamente se está o se va a compartir. Todavía no comparto por si acaso. Estoy recién chequeando que se comparta. Pero ahora debería haberlas aparecido. Sí. Algo que dice capítulo 4, enlace químico. Sí, profe, sí ¿O se ve. no? ¿Sí? ¿Se ve? Vale, perfecto. Excelente. Ahora sí. Ya, entonces partimos con materia nueva y esto corresponde al enlace químico. Los enlaces químicos son aquellos que nos van a permitir entender el por qué los compuestos se están uniendo y cuáles son los criterios por los cuales se unen. De repente uno como observador se da cuenta que, por ejemplo, en la práctica ve que los imanes se adhieren al metal, ve que a veces los globos se adhieren a la pared, ve que también hay trenes rápidos que seguramente en algún youtuber lo ha mostrado que están casi levitando por un transporte que es a través de un transporte de tipo electromagnético. Bueno, todo eso tiene explicaciones desde el punto de vista eléctrico o desde el punto de vista de las cargas, de las fuerzas de atracción y repulsión. Entonces, hoy día lo que vamos a ver es justamente darnos cuenta de que la gran mayoría de los enlaces que hoy existen, que son enlaces químicos, esa es la razón por la que existen, se relacionan entre sí porque existen fuerzas que los atraen. Fuerzas positivas con negativas se atraen y finalmente logran que se mantengan unidos y se mantengan en combinaciones estables. Por eso es importante el concepto de la estabilidad. Recién aparecen preguntas súper válidas respecto, oye, ahí aparece un montón de estados de oxidación, ¿cómo sé cuál es el que corresponde? Bueno,
Eso lo sabemos en función exclusiva de los compuestos que son más estables. Y efectivamente, con toda la tecnología que tenemos hoy, han aparecido una cantidad de compuestos que ni se explican, y también estado de oxidación, por cierto, pero que no están dentro del concepto de la estabilidad. O sea, no nos da el ancho con la tecnología que aún tenemos de explicarnos por qué esos elementos están presentes en tan poco tiempo, son demasiado efímeros. O sea, imagínense, millonésimas de segundo presente y luego desaparecen. O sea, es como que nunca se hubiesen estado. Entonces, no tenemos todavía, la tecnología no está madura todavía para darle, eh, sostener que esos estados de oxidación son estables. Entonces, lo que nosotros podemos hacer entonces por ahora es hacernos cargo de los compuestos que sí son estables y que se explican a través de estas combinaciones de las fuerzas de atracción, de fuerzas positivas con negativas, y que nos explican la gran cantidad de compuestos que existen hoy, que son del orden de millones de sustancias que existen a través de la combinación de los elementos que tenemos en la tabla periódica. Lo que hoy día nosotros vamos a ver, no sé si alcancemos a verlo en forma completa, pero es la intención abordar lo que son los enlaces químicos, y se conocen del orden de 3 tipos de enlaces químicos, que son los enlaces iónicos, los enlaces covalentes y los enlaces metálicos. Esos son los que vamos a abordar. No creo que los alcancemos a ver todos en esta clase, porque ya estamos con la clase un poco comida con la anterior, así que seguramente nos vamos a pasar a la siguiente clase con este tema. Pero lo importante es que vayamos entendiendo que los enlaces químicos tienen varias explicaciones, y una de ellas es la explicación de los enlaces iónicos, la otra es de los covalentes y la otra de los metálicos. ¿Sí? Y eso va a ser más entendible en la medida que nos adentremos en materia relacionada, por ejemplo, a la teoría atómica, que nosotros cuando partimos la vimos muy como superficialmente. Lo que más pudimos ver fue sobre el cálculo de los isótopos, pero más allá de eso no profundizamos. Hoy vamos a bajar un poquito más respecto a esa teoría atómica. Vamos a tratar de avanzar también sobre lo que es configuración electrónica, tratando de ayudar a comprender el comportamiento que tienen los elementos para formar nuevos compuestos que hoy están presentes en la naturaleza. Entonces, antes de usar el concepto de la estructura atómica para explicar cómo y también por qué se combinan estos átomos para formar distintos elementos, perdón, distintos compuestos, hay que comprender algunas propiedades que están asociadas a lo que es el tema de la teoría atómica. Y eso es más o menos con lo que vamos a partir hoy. Aquí tenemos una teoría que lo he dicho ya en varias oportunidades, bastante antigua, pero que bastante cercana desde el punto de vista pedagógico para entender bien y entender el concepto de los electrones que están circundando o que están dentro o alrededor de un átomo. Entonces esta teoría, la teoría de Bohr, fue la que postuló que los electrones de un átomo se encuentran en regiones específicas a varias distancias del núcleo y que giran en órbitas alrededor de un núcleo relativamente pesado. Este vendría siendo el núcleo del elemento, y aquí están las distintas órbitas. Sin duda que yo las corté, ¿sí? Imagínense que estas órbitas son circulares, que es la teoría de Bohr, sabemos que no son, pero vamos a suponer que son circulares, son órbitas circulares. Entonces yo lo que hice fue un corte. Corté un pedacito de esta órbita circular, un pedacito de esta otra, y así sucesivamente. Bohr lo que hizo fue que especificar que en cada órbita le dio un número entero n, que este número que aquí aparece, que de alguna manera señala el número cuántico de la órbita, perdón. Nótese que, por supuesto, los niveles de energía se representan, antiguamente se representaban con letras. Aquí tenemos un ejemplo, la letra K, la L, la M, la N, y que tiene su equivalente en las distintas capas, n igual 1, 2, 3, 4, 5, etc. Dentro de este desarrollo que ha ido creciendo, alguien llamado Rydberg estableció una especie de regla, una regla que nos permite determinar la cantidad de electrones
que pueden existir en cada uno de estos niveles que estoy acá señalando. O sea, esto, saber que aquí solamente hay 2, aquí solamente tiene una capacidad de 8, 18 y así sucesivamente, fue bastante estudiada y Rydberg logró de alguna manera establecer cierta regla, que es esta, que está acá, 2n al cuadrado. Entonces, si uno empieza a seguir esta regla y le ponen n igual 1, si pongo n igual 1, 1 elevado al cuadrado es 1, 2 por 1 es 2, entonces entramos con n igual 1. ¿Y cuánta capacidad tiene? 2. Perfecto, funcionó. Nos vamos al 2, n igual 2. 2 elevado al cuadrado es 4, 4 por 2, 8. Perfecto, ahí también fue capaz de predecir cuánta es la cantidad de electrones que hay en la capa L. Y eso fue lo que hizo de aquí en adelante. Sin embargo, si uno hace la prueba con los niveles 5 y 6, por ejemplo, la regla ya no funciona. Y esto es como lo típico que ocurre en química, que las cosas sirven para algunos sectores y para otras ya no da el ancho. Este es otro ejemplo, sí, aquí yo siempre levanto estos ejemplos para que nos demos cuenta que en química no todo se cumple a rajatabla, siempre hay excepciones a la regla. Y tenemos una regla, por ejemplo, esta regla que supone que no era cuestionable, solamente funciona hasta el n igual 4, porque de ahí en adelante ya esta regla no sirve, ¿sí? Esta regla ya no es aplicable del n igual 5 en adelante. Pero de todas maneras igual la regla de Rydberg nos permite igual saber la cantidad de electrones que hay, por lo menos hasta la capa 4, y eso sin duda que fue un aporte porque nos permite saber hasta dónde comenzar a trabajar, por ejemplo, en la completación de los distintos elementos. Estos elementos, recuerden que si uno mira la tabla periódica, está ordenada en función de protones. Pero recuerden que los elementos tienen carga neutra. Esto significa entonces que si el hidrógeno, por ejemplo, tiene un protón, ¿qué cantidad de electrones debería tener para que sea neutro? 1. Y así sucesivamente. Por lo tanto, podemos concluir, de alguna manera, que para que los elementos sean neutros, debiésemos igualar la cantidad de protones. Recuerden que los protones tienen carga positiva. Entonces, de esa manera, eh, puedo tener cierta correlación entre el número de protones y el número de neutrones. Entonces, el número atómico nos va a permitir comenzar a dibujar y cuáles van a ser los electrones dispuestos en estas capitas, en estas líneas, ¿sí? Estas líneas que representan los electrones que están en torno a este elemento. Yo espero que recuerden la clase cuando partimos en estructura atómica y yo les hablé del volcán de Rapa Nui y les comentaba que el elemento, el núcleo, o en realidad en este caso el átomo, sí, el átomo, eso es lo que quise decir, el átomo está representado por un núcleo y electrones. El núcleo correspondía, perdón, el elemento, el átomo, perdón, el átomo correspondía a lo que era el volcán y el núcleo correspondía a una especie de celular o un teléfono, un smartphone dispuesto en el centro del volcán. Eso es más o menos el orden de magnitud para que nosotros nos imaginemos de qué estamos hablando en términos de tamaño. Entonces, imagínense un teléfono celular dispuesto al centro de ese volcán y el resto son electrones que están en la parte de la quebrada, por decirlo de alguna manera, del volcán, la parte alta del volcán. Estos serían los electrones. Y estos electrones serían como una punta alfiler, porque ni se ven. Un poco para que dimensionemos de qué estamos hablando. Estamos viendo que el núcleo tiene el tamaño de un celular y el átomo es del porte de ese volcán. Y el resto es todo vacío. Y nos estamos dando cuenta que todo es vacío y el resto son electrones que tienen un peso específico muy bajo. Y lo que nosotros estamos haciendo mediante este modelo es representar cuál es la cantidad de electrones que van a estar dispuestos en esta primera órbita. En esta primera órbita no sostiene más de 2. Esta segunda órbita no sostiene más de 8 y así sucesivamente. Este modelo, que pareciera ser muy básico, fue el modelo que ayudó a explicar el comportamiento de
de la materia y por supuesto de los átomos. Ok, vamos a dejarlo hasta acá porque ya nos pasamos 5 minutos del receso. Volvemos en 20 minutos y nos volvemos a conectar, ¿vale? ¿Hay alguien ahí? Sí, creo que sí. Ya, profe. Vale, gracias. Sí, profe. Vale, nos Sí. vemos en 20.